Maestros. ¿Alguna vez cambiaron secretamente las respuestas de un estudiante en un examen? Comencé a hacer prácticas de enseñanza en una clase de cuarto grado en septiembre. Mi maestra les dijo a sus estudiantes que si los 12 obtienen 100% en sus exámenes de ortografía, podemos tener una fiesta de pizza. Hasta ahora, eso aún no ha sucedido. El pasado lunes, mi maestra les dijo, esta es la última semana de Luis con nosotros. Trabajemos muy duro para finalmente tener esa fiesta de pizza. Los niños estaban muy emocionados. Durante su tiempo libre, todos estudiaban sus palabras. Nunca los vi trabajar tan duro. Lo que hace la situación difícil es el acoso entre Ana y Pedro. Pedro tiene dislexia severa y tiene dificultades con la ortografía. Ana constantemente se burla de Pedro por eso. Mi maestra en la escuela se toma esto en serio e interviene. Sin embargo, Ana todavía se burla de Pedro. Después de que mi maestra dijo, trabajemos todos muy duro para finalmente tener esa fiesta de pizza. Ana gritó de vuelta. ¿Puedes asegurarte de que Pedro estudie ya que es realmente malo en ortografía? Abordamos esto con Ana, aunque solo tiene 9 años. Me molesta con sus comentarios pasivo-agresivos. Pedro practicó muy duro para el examen de ortografía. Incluso después de la escuela el jueves para ayudar a Pedro a estudiar. El viernes por la mañana, justo antes del examen, Pedro estaba llorando porque no quería ser el único estudiante en fallar y arruinar la fiesta de pizza. Le dije que trabajó tan duro esa semana pasada y que es inteligente para el examen de ortografía. Nuestra maestra dirá la palabra de ortografía en voz alta y los estudiantes la escribirán. 11 de los estudiantes tienen las mismas palabras. Pedro tiene un conjunto ligeramente diferente de palabras que son un poco más fáciles. Mi maestra susurra las palabras de Pedro cuando hace esto. A veces, Ana se ríe. No aguanto esto. Ya lo abordamos antes, pero Ana todavía no cambia su comportamiento. Finalmente, perdí la paciencia. El pasado viernes, Ana se rió de nuevo. Me acerqué a Ana y le susurré enojado, voy a tomar tu examen y reprobarlo ahora mismo si no te detienes y arruinarás la fiesta de pizza para todos. Detente. Ella comenzó a llorar en su asiento. No me importó. Tal vez finalmente llegue a Ana una vez que los niños terminen. Camino alrededor y recojo todos los exámenes. Los niños van a almorzar y mi maestra me da los exámenes para calificar. Ella se va para el deber del almuerzo. Comienzo a calificar cada examen y es 100% tras 100%. Estoy tan orgulloso de mis estudiantes. Llego al examen de Ana y es 100%. Terminé de calificar y cada examen es 100%. Me siento tan orgulloso y emocionado por ellos. Pero luego me doy cuenta de que solo recogí 11 exámenes. El examen de Pedro está en el escritorio de mi maestra. Repaso su examen y había escrito todas las palabras correctamente. Nunca me sentí tan orgulloso. Pero luego me doy cuenta de que la última palabra, que siempre es un desafío, está escrita incorrectamente. La palabra está mal escrita, escribió because con 2 as, pero porque todavía estoy orgulloso de él. Porque obtuvo 9 décimos. Correcto. Nunca había obtenido una puntuación tan alta antes. Y las palabras a la vista son muy desafiantes. Pero todos los estudiantes se darán cuenta de que Pedro arruinó la fiesta de pizza para ellos. Incluso si no anunciamos quién falló. Se darán cuenta. Podría hablar con mi maestra sobre permitirles tener la fiesta de pizza de todos modos. Pero mi maestra es muy estricta con las reglas. Ella simplemente diría que todos deben obtener un 100%. No puedo permitir que Pedro se sienta como un fracaso o sea acosado. Así que cambio la U y la A de lugar. Probablemente Pedro no lo notará, y no se lo diré, o se sentirá mal. Eventualmente aprenderá a escribir porque, en el futuro, honestamente, incluso yo cometo ese error de vez en cuando. Necesitaba que él tuviera su momento. Los niños regresaron del recreo y les dieron la buena noticia. Estaban muy emocionados. Pedro estaba muy orgulloso de sí mismo. La mejor fiesta de pizza a la que he asistido. Mi ex me dejó para que unos tipos de fraternidad sudorosos la divirtieran. Ahora está rogando que vuelva conmigo. Éramos novios del instituto y fuimos el primer amor del otro en todo. Pensé que ella sería la indicada. Sin embargo, tenía otros planes. Después de una semana de fiestas en la universidad, volvió a casa y rompió conmigo. Su razón fue que, aunque me ama con todo su corazón y yo soy la persona con la que quiere estar para siempre y casarse mientras está en la universidad, no quiere estar atada y necesita poder divertirse. Incluso llegó a decirme que quería asegurarse de que supiera que siempre practicaría una intimidad segura para nuestro futuro juntos. Le rogué que no lo hiciera y que bajo ninguna circunstancia consideraría esto aceptable. Ella dijo que con el tiempo lo entendería y que dejara de ser un débil. Incluso me hizo prometer que usaría protección también. 2 semanas después, me llamó y me preguntó si había dejado de actuar como un niño inmaduro antes de que yo dijera algo. Comenzó a contarme todo sobre cómo tuvo encuentros con 4 chicos, 2 de los cuales fueron al mismo tiempo. Me derrumbé cuando me lo dijo. Ella dijo que no quería lastimarme, así que no me diría más sobre lo que hacía. Le dije que ya no tenía deseos de hablar con ella, punto. Que estaba dispuesto a trabajar en las cosas antes de que se acostara con otras personas. Eso fue el final para mí. Ella dijo una vez más que yo estaba siendo inmaduro y que solo esperaría a que yo la contactara cuando fuera lo suficientemente maduro como para entender que hay una diferencia entre intimidad y amor. Esa fue la última vez que hablé con ella hasta hace aproximadamente un mes, cuando volvió a casa y apareció en mi casa una noche, actuando como si hubiéramos estado juntos y no separados durante 3 años. No esperaba ni apreciaba mi reacción al verla. Abrí la puerta y allí estaba ella con una gran sonrisa en el rostro. Inmediatamente pidió entrar y le dije que saldría afuera, lo que evidentemente la sorprendió. Le pregunté qué quería y ella dijo, y cito, bueno, esa es una forma estúpida de saludar a alguien a quien amas. A lo que le dije que estaba delirando y que cualquier amor que había sentido por ella murió ese día. Me dijo que ya había empezado a tener intimidad con otros hombres.
Sinceramente, tenía una expresión muy confundida en la cara y luego dijo, y cito de nuevo, ¿todavía estás atascado en eso? Y luego dijo, habría pensado que para ahora ya habrías madurado en eso. Le dije que no solo no había superado eso, nunca lo superaría, excepto para superar nuestra relación. En ese momento, ella me dijo, ¿quieres decirme que estás tirando todo lo que tenemos juntos por un problema físico estúpido? Sé que nos amamos y estamos destinados a estar juntos. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Estaba completamente aturdido. ¿Cómo puede una persona ser tan estúpida? Le pregunté qué estaba tirando a la basura. No nos hemos hablado en casi 3 años, excepto por mensajes de texto, y ni siquiera yo respondía. Se fue muy decepcionada y eso debería haber sido el final. Pero aquí está el problema. Ahora, he sido bombardeado por amigos, su familia e incluso algunos de mi familia que quieren saber por qué estoy tirando a la basura a alguien tan especial. Terminé contándole a los miembros de mi familia la verdad y después de escucharla, rápidamente se retractaron y me dijeron que le dijera que se fuera al diablo. Pero a su familia solo le dije que ella me dejó hace años. No habíamos estado juntos durante casi 3 años. Esto los sorprendió, ya que ella les decía todo el tiempo que todavía estábamos juntos e incluso cuando estaba en casa en vacaciones les decía que planeábamos casarnos. Al principio no me creían que no nos habíamos visto en años, y aún no estoy seguro de que lo hagan. Le conté a mis padres y sugirieron que solo fuera junto con lo que ella dice porque ella es mi amor verdadero. Mis amigos están diciendo lo mismo. Ellos conocen la verdad y sin embargo, piensan que estoy actuando de manera extraña con todo esto. Dicen que cuando eres joven, debes disfrutar de la vida. Pero si amas a alguien, sabes que al final estarán juntos. ¿Estoy equivocado? Desaparecí de la vida de mi prometido y de mi hermana después de que ella me tendió una trampa para ser abusada y luego me acusó de todo el incidente. Tenía 21 años cuando mi prometido me pidió que me casara con él. Él era la luz de mi vida. Nos conocíamos desde el preescolar, nuestras familias son muy cercanas. Él venía a cenar con nosotros a diario y viceversa. Él no tenía hermanos, pero yo tengo 2 hermanas mayores. Lo cual era muy importante, ya que él también era muy cercano a ellas. Crecimos juntos. Cuando comenzamos a salir, no creo que nuestros padres dejaran de celebrar durante semanas. Él me ayudó a lidiar con mucha de mi ansiedad e incluso cuando subí un poco de peso y mi madre me insultó diciendo que él me iba a dejar. Él la enfrentó y dijo que me amaba tal como era, no por cómo lucía, a pesar de que afirmaba que yo era la chica más hermosa del mundo para él. Solo estuvimos comprometidos durante 6 meses antes del incidente. Mi hermana del medio, llamémosla Sofía, era una persona muy fría, nunca mostraba cariño, solo se abría con mi prometido porque lo veía como un hermano y él también la ayudó mucho en sus momentos oscuros, como luchar contra adicciones y romper la ley. Ella y yo nunca nos llevamos bien, la quería mucho porque era mi hermana, pero no me gustaba como persona. De la nada, me dijo que quería llevarme a bailar a un club nocturno, ya que nunca habíamos salido juntas antes y se sentía mal por estar distante de mí. Acepté y esa noche salimos. Salir de noche no era realmente mi estilo, pero una vez que tomé algunas copas, me relajé un poco y empecé a divertirme. La noche iba bien hasta que Sofía vio a un chico al otro lado de la sala al que decía que quería escalar como un árbol. Se acercó a él y en pocos minutos volvió con una expresión amarga en el rostro. Le pregunté qué pasaba, pero no dijo nada. Seguí presionando porque no quería arruinar nuestra noche, entonces me dijo que el chico no quería su número, pero que quería el mío en cambio. Le dije que era un perdedor y que había muchos chicos alrededor que matarían por estar con una chica como ella, pero ella no cedió. Me dijo que necesitaba usar el baño y luego nos iríamos. Esperé por más de 1 hora. Durante ese tiempo estaba tomando diferentes cócteles y luego empecé a sentirme mareada y aturdida. Pensé en tomar un taxi a casa, ya que estaba segura de que Sofía se había ido. Sin embargo, al salir me encontré con un amigo de Sofía con quien había salido brevemente. Me preguntó si necesitaba ayuda para llegar a mi coche y le expliqué que iba a tomar un taxi. Él dijo que también se estaba preparando para irse y podríamos compartir uno. Le dije que estaba bien y salimos juntos del club y subimos al primer taxi que vimos. Traté de encontrar mi teléfono en mi bolso, pero me sentía cada vez más mareada. No recuerdo lo que pasó a continuación, ya que me desmayé y a la mañana siguiente me desperté en un sofá duro, con un dolor de cabeza insoportable. Cuando recobré la conciencia, me di cuenta de que estaba en la casa de un amigo de Sofía y mi teléfono estaba sobre la mesa de vidrio frente a mí, pero estaba sin batería. Cuando se dio cuenta de que estaba despierta, me ofreció algunas pastillas y agua y explicó que me desmayé en el taxi y que no recordaba la dirección de mis padres, así que simplemente me recogió y me trajo aquí, donde me acostó en el sofá. Le dije que necesitaba ir a casa porque mi prometido estaría preocupado. Llamó a un taxi y me fui. Cuando llegué a la casa de mis padres, mi madre, mi padre, Sofía, mi prometido y sus padres estaban todos parados en la sala. Pensé que estaban preocupados por mí, pero en el momento en que abrí la boca, mi prometido preguntó cómo podía hacerle esto a él. Intenté explicar que mi teléfono se había quedado sin batería, pero luego empezó a gritar sobre cómo podía engañarlo. Estaba desconcertada. ¿Por qué pensaría eso? Traté de explicar los eventos de esa noche, pero me interrumpían constantemente. Entonces Sofía intervino y dijo que yo era una mentirosa y cómo podía ser tan despiadada con un hombre que había estado a mi lado en las buenas y en las malas. Continuó diciendo que coqueteé con chicos aleatorios toda la noche y que cuando ella fue al baño, me vio salir con su amigo. Le conté lo que había sucedido y me mostró fotos en su teléfono donde, al salir, su amigo tenía la mano en mi espalda. Sí, la foto parecía horrible y estaba tan borracha que ni siquiera me di cuenta de que su mano estaba en mi espalda. Mi prometido estaba tan enojado que siguió gritando, y su madre y la mía estaban llorando. Luego le pedí a Sofía que llamara a su amigo y él confirmaría que no pasó nada, pero cuando ella lo llamó, contó una historia completamente diferente. Dijo que le supliqué que me llevara de regreso a su casa y que allí dormimos juntos varias veces. Me enfurecí y empecé a llorar y gritarle a Sofía porque sabía que ella había organizado todo esto para hacerme quedar mal.
Le supliqué a mi prometido que me creyera, pero solo negó con la cabeza y se fue. Cuando todos se marcharon, mi madre me dio una bofetada en la cara y me dijo que me fuera. Salí y fui a la casa de un amigo, donde me quedé durante algunas noches. Durante esas noches, llamé a mi prometido llorando y suplicándole que me creyera, pero todo cayó en oídos sordos, ya que nunca devolvió ninguna de mis llamadas o mensajes de texto. Mi madre me mandó un mensaje diciendo que me estaba echando y que no podía creer que hubiera hecho una cosa así, y me dijo muchas otras palabras hirientes que no creo que pueda repetir aquí. Ni siquiera me dio tiempo para recoger mis cosas, ya que lo tiró todo. Ahora estaba sin hogar. Ningún miembro de mi familia me acogería, ya que eligieron el lado de mi prometido y mi madre. Estaba sin hogar y soltera en menos de un día y medio. Todo mi mundo había sido arrebatado debido a las mentiras de Sofía. Durante semanas, intenté de todo para recuperar a mi prometido y a mi familia. Mi límite llegó cuando llegó la Navidad y fui a la casa de mi madre para intentar reconciliarme. Durante ese tiempo, dormía de sofá en sofá. Cuando llegué a la casa de mis padres, toqué la puerta pero nadie respondió. Entonces, mi amigo me llamó y me dijo que acababa de ver en Facebook que mi familia estaba en otro estado celebrando la Navidad y habían publicado fotos en línea. Todos estaban allí, mis hermanas, padres, abuelos e incluso mi prometido y su familia. Cuando vi las fotos, no pude dejar de llorar, todos parecían tan felices. Lloré durante días antes de decidir bloquearlos a todos. Incluso devolví mi anillo de compromiso. Mi amigo conocía a alguien a un par de horas de distancia que estaba buscando ayuda en su restaurante e incluso tenía alojamiento arriba donde trabajaba, así que podía pagar un alquiler asequible y trabajar al mismo tiempo. Quería empezar de nuevo con mi vida, porque me dolía que nadie tomara mi lado y todos me dejaran arreglármelas por mí misma. Pude mudarme bastante rápido y me iba bien. El apartamento era pequeño y tenía que trabajar más de 10 horas casi todos los días, pero pude ahorrar mucho dinero. Ahora no vivo en el apartamento, pude alquilar un condominio mucho mejor, pero todavía trabajo en el restaurante como subgerente. Han pasado aproximadamente 2 años desde que me fui y no he hablado con ninguno de mis familiares. No tengo idea de lo que está pasando con ellos hasta que llamaron a mi puerta. Era mi ex prometido. Me quedé en shock, para decirlo menos, todos esos sentimientos volvieron de golpe y todo lo que quería hacer era abrazarlo. Pero luego recordé el dolor que sentía e intenté cerrarle la puerta en la cara, pero la detuvo y me pidió que lo dejara explicar. Dijo que Sofía se había casado y había confesado que mintió sobre la situación porque había encontrado a alguien a quien amaba tanto y se dio cuenta de lo horrible que había sido. Le pregunté cómo me encontró y dijo que mi amigo le dijo. Toda mi familia había estado tratando de ponerse en contacto conmigo y querían verme. Le dije que necesitaba tiempo para decidir si quería tenerlos en mi vida. Se fue y he estado en un lío desde entonces. No sé qué hacer. Mi prometido me dejó por el que se escapó, pero ahora me quiere de vuelta. Mi prometido y yo llevábamos 3 años juntos. Él fue mi primer novio. Reímos, lloramos, nos preocupamos y fuimos felices juntos. Nuestras familias se mezclaron muy bien. Nuestras mamás se hicieron amigas íntimas muy rápido. Él era mi mejor amigo, mi confidente, mi apoyo, mi consuelo. Lo miraba y podía ver nuestro futuro juntos. Dios, incluso estoy llorando recordando una vez que tomamos una manta, salimos afuera y miramos las estrellas como en algún libro. Nunca pensé que algo así me podría suceder. El hombre que amaba nunca podría haberme hecho algo así. Todo comenzó hace aproximadamente 2 meses. Su ex, novia del instituto, juntos durante 7 años, regresó a nuestro país y quería ponerse al día con Marco, nombre ficticio. Él me dijo que habían terminado porque no pudieron mantener una relación a distancia cuando ella se fue a estudiar una maestría. No habían tenido contacto durante unos 5 años. Ella le envió un correo electrónico, él me lo mostró y era completamente platónico. Ella solo estaba curiosa sobre lo que había llegado a ser. Él me preguntó si podía encontrarse con ella y yo dije que sí. Confiaba en él. Así que fue, pero cuando regresó, estaba un poco distante. Por lo general es muy hablador, pero fue evasivo cuando le pregunté cómo le había ido, etc. Lo dejé pasar. Sin embargo, en las semanas siguientes, a menudo estaba en su teléfono, peleaba sin motivo conmigo y no me miraba a los ojos cuando teníamos relaciones sexuales, ni susurraba palabras de amor. Soy muy cariñosa y pegajosa, y en nuestros 3 años juntos, nunca había rechazado mi abrazo ni se había alejado, pero comenzó a hacerlo. Por lo general, lo abrazo como un koala cuando regresa del trabajo, sé que soy un poco infantil, pero solo me dejó hacerlo 2 veces. Fue un cambio tan repentino. Le pregunté qué pasaba, pero él solo dijo que no se sentía muy bien en estos días. Un sábado fui a visitar a su abuela, ya que generalmente tejemos juntas. Ella me enseñó, y estuve fuera todo el día. Me siento muy cercana a ella porque me adoptó fácilmente y me recuerda a la mía, que murió cuando estaba en la preparatoria. Cuando regresé, lo encontré empacando sus cosas. Mi mundo entero se derrumbó. Estaba siendo tan cobarde. Me dijo que lamentaba hacerme sufrir así, pero a veces la vida te da una segunda oportunidad y tienes que reconocerla por lo que es. Que me amaba, pero cuando se encontró con su ex, se dio cuenta de que los sentimientos no eran los mismos. Dijo que lamentaba haberla dejado ir. Que se había encontrado a sí mismo nuevamente. Que fue una elección difícil para él, pero tenía que aprovechar esta oportunidad. Su ex lo quería de vuelta. Se dio cuenta de lo que había perdido y del riesgo de perderlo para siempre cuando le dijo que se iba a casar. Supuestamente, la rechazó al principio, pero con el tiempo, mientras hablaban juntos, sus viejos sentimientos regresaron. Esperaba que algún día me perdonara y entendiera. Lloré mientras hablaba. Suena estúpido, pero fue como si fuera un desconocido frente a mí. Dijo que seguiría pagando el alquiler y una parte de las cuentas hasta que venciera nuestro contrato y pudiera encontrar otro lugar. Gana mucho más que yo y no podría permitirme vivir en nuestro apartamento por mi cuenta. Le supliqué que no cometiera este error, que estaba siendo engañado por un recuerdo idealizado de su pasado juntos, que tenía miedo. Pero él era como un muro, ni siquiera me miró. Alrededor de las 10 de la noche, había un camión afuera con uno de sus amigos esperándolo. Aparentemente, vino a ayudarlo a mudarse. No era muy cercano a ese amigo en particular, pero parecía sentir lástima por mí.
Marcos me abrazó y se fue. No había llorado tanto en años. Dormí en nuestra habitación de invitados para no sentir el vacío de nuestra habitación con sus cosas desaparecidas. Caí en la más profunda desolación e intenté llamarlo, pero fue al buzón de voz. No tenía idea de dónde se había ido, pero supuse que ahora vivía con su ex después de 3 semanas de hablar nuevamente. ¡Qué ridículo! Tengo mucha suerte de tener amigos y familiares que me apoyan. Mi mejor amiga incluso se mudó durante 5 días. Mis padres querían que regresara a casa con ellos, pero no estaba lista para irme. Marcos es un poco desordenado y yo soy maniática, así que se sintió extraño tener todo perfectamente ordenado. Extrañaba su desorden. Era como si él fuera quien hacía de nuestra casa un hogar. Solía bromear sobre que yo quería que la casa pareciera estar en venta o en un catálogo. No despertar para hacer el desayuno, no verlo leyendo en el sofá mientras yo estudiaba se sentía extraño. No comprar su snack favorito ni proteínas en polvo cuando hacía las compras se sentía extraño. Me sentí realmente perdida al principio. Era como un duelo. Por lo general, cuando las personas terminan una relación, les estaba yendo mal, pero para mí, llegó de la nada. Todavía lo amaba, todavía estaba planeando la boda y trabajando en mi parte para construir nuestro futuro juntos. Todo desapareció en un día. Ojalá hubiera sido más inteligente y me hubiera negado a que se encontrara con el que se escapó. Su familia quedó desconcertada. Todavía fui a ver a su abuela y me dijo que era un tonto y que volvería arrastrándose hacia mí. Ella fue la primera persona que logró hacerme reír. Tal vez ella tenga razón. Aquellos que han sido engañados. ¿Cómo te vengaste de tu ex? Mi abuela interpretó el papel de la dulce anciana y los destruyó a todos. Mi novio José y yo estuvimos juntos durante 9 años en nuestro 7º aniversario. Él propuso y yo dije que sí. Sin embargo, decidimos casarnos después de 2 años para tener tiempo de ahorrar lo suficiente para la boda y nuestros futuros hijos, etc. Nuestras familias estaban emocionadas, excepto la madre de él, María. No sé por qué, pero nunca le caí bien desde el primer día, y no tenía reparos en mostrarlo. Ella me acusaba constantemente de ser promiscua, pero principalmente de ser una cazafortunas. No estoy tratando de presumir, pero gano más que su hijo y vengo de una familia acomodada y respetada en nuestra comunidad. Mientras preparábamos la boda, la madre de mi entonces prometido se deleitaba en ser una molestia. La madre de mi prometido, María, hacía cambios en los detalles de la boda sin informarme ni a su querido hijo. Informaba a mis invitados de que se cancelaban sus invitaciones para acomodar a sus invitados elegidos, alteraba los arreglos de asientos y cambiaba el menú y los arreglos. Tuve que pagar 2 veces para deshacer los cambios que ella hizo. Por supuesto, no le sentó bien. Así que, siendo la adulta madura que es, lloraba y hacía berrinches. No soy una persona confrontativa y me pongo fácilmente cuando siento que aumenta la tensión. Gracias a Dios por mi querida abuela. Ella fue la razón principal por la que pude soportar todas las tonterías que María estaba haciendo. Despreciar era uno de sus pasatiempos, así que no fue una sorpresa cuando me menospreció por mi vestido de novia, que era hermoso y hecho a mano por la mejor amiga de mi madre. Tardó 1 año y 3 meses en terminar el vestido. En resumen, el vestido era realmente muy especial para mí. Nunca levanté la voz ni dije nada negativo sobre María. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando ella robó mi vestido de novia 2 meses antes de la boda y lo destruyó porque no le gustaba el diseño. Tuve un ataque de ansiedad cuando descubrí lo que había hecho. Durante mi ataque de ansiedad, ella no levantó un dedo para ayudar, pero seguía con su rutina habitual, llamando a mi ataque de ansiedad una forma de llamar la atención y que estaba siendo exagerada. Ya era demasiado tarde para arreglar el vestido, así que terminé comprando otro vestido de novia. En este punto, ya habíamos superado ampliamente nuestro presupuesto para la boda debido a esta locura del día de la boda. Y, sorpresa, mi apuesto prometido fue un no presentado. Nadie sabía dónde estaba y nadie podía comunicarse con él. Estaba devastada. Y un completo desastre. Y, por supuesto, María pensó que era una oportunidad perfecta para atacarme verbalmente y burlarse de mí. Me presenté a trabajar al día siguiente, tratando desesperadamente de distraerme de todo el caos. 3 días después, descubrí que me había estado engañando durante 1 año con una amiga en común. La peor parte fue que todos trabajábamos en el mismo lugar. Como dije, no soy una persona confrontativa, así que hice lo posible por evitarlos y evitar el drama. Sin embargo, su amante, Julia, comenzó a atormentarme al mostrar intencionadamente cuán dulce era José, como la trataba como una princesa, con una exhibición pública de afecto nauseabunda. También decidió difundir rumores y hablar mal de mí solo para irritarme. Pero no funcionó. Julia, con la ayuda de María, comenzó a dirigirse a mi familia. Como mencioné, mi familia es respetada en nuestra comunidad y todos sabían lo que había sucedido entre nosotros. Así que algunos de nuestros amigos cercanos nos informaron sobre los comentarios maliciosos de Julia sobre nuestra familia. Por supuesto, mi ex prometido, siendo la serpiente sin espina dorsal que es, no hizo nada y se puso del lado de su nueva amante. Ahora soy muy cercana a mi abuela. Ella fue quien me crió cuando mis padres murieron. Amo y respeto a esa mujer. Es un ejemplo de una mujer elegante. Tiene esta amabilidad reconfortante, pero puede ser muy intimidante cuando la situación lo requiere, por lo que es respetada y querida en nuestra comunidad. Siempre tenía una sonrisa en el rostro y trataba bien a todos. Y si no fuera por ella, no creo que hubiera sobrevivido después de todo lo que me había pasado. Entonces, cuando comenzaron a difamarla, estaba decidida a destruirlos a ellos y a mi ex prometido sin espina dorsal. Estaba furiosa en este punto, así que comencé a idear cómo arrastrarlos hacia abajo. Hablé con mi abuela al respecto, pero me convenció de que no lo hiciera. Dijo que simplemente debería dejar mi ciudad natal por un tiempo, tomar un respiro y tomarme un tiempo para sanar. Después de semanas y semanas de discusiones, finalmente vi cómo todo lo que había sucedido y estaba sucediendo estaba afectando mi salud. Así que cedí a la idea de mi abuela. Me fui y no contacté a nadie de mi ciudad natal excepto a mi abuela. Pasaron 2 años y recibí una invitación para nuestra reunión de la escuela secundaria. Para entonces, realmente extrañaba a mis amigos y familiares, así que decidí que era hora de regresar y reconectar con todos.
Todos se sorprendieron al verme y me recibieron con calidez. Definitivamente sentí que había vuelto a casa. Un día estaba en la fila para volver a llenar mi bebida cuando escuché a dos chicas hablando sobre cómo Julia estaba embarazada. Y el padre del niño es un hombre casado. Tenía mucha curiosidad, pero decidí no preguntar, ya que ya no quería estar al tanto de lo que estaba pasando con ellos. Al día siguiente, me encontré con mi primo favorito y la curiosidad pudo más conmigo. Así que le pregunté sobre lo que había sucedido después de que me fui, y, caramba, no estaba preparada para lo que me contó. Mi abuela siempre tenía un carácter alegre. Siempre saludaba a todos y charlaba con cualquiera. Pero aparentemente, cuando me fui, empezó a actuar de manera diferente. La abuela feliz de al lado había desaparecido. Siempre tenía una sonrisa sombría. Incluso su forma de hablar cambió. Hablaba de lo mal que se sentía por mí, de lo mucho que sufría porque su querida nieta estaba pasando por un momento tan difícil y de cómo se le rompía el corazón saber que no podía hacer nada para aliviar mi dolor. La gente a nuestro alrededor conocía a la abuela como alguien que odiaba que la vieran como débil e indefensa, así que fue una verdadera sorpresa ver a la abuela en ese estado. A pesar de lamentar mi desafortunada situación, ella solo tenía palabras amables para José, María y Julia. Todos me reverenciaron a mí y a mi abuela por manejar la situación con tanta gracia, a pesar de todo el rencor. La gente comenzó a tratar a mi exprometido y a María de manera diferente. Se convirtieron en parias sociales después de enterarse de lo que habían hecho tanto José como María y cómo me trataron. La mayoría de los miembros de la familia cortaron lazos con ellos. El esposo de María, un buen hombre pero muy tímido, al parecer fue estudiante de mi abuela, así que solicitó el divorcio y declaró que María podía quedarse con lo que quisiera del matrimonio, con tal de que él no tuviera que lidiar con ella nunca más. En cuanto a mi exprometido, la mayoría de nuestros amigos en común se pusieron de mi lado durante el tormento. José estaba en proceso de ser promovido para asumir como jefe del departamento. Esto era importante porque, si se materializaba, se convertiría en el jefe más joven en la historia de la empresa. Sin embargo, debido a lo que había sucedido y al hecho de que su jefe era un amigo cercano de nuestra familia, todo se fue por el desagüe. José no fue despedido de su trabajo porque su jefe pensó que sería una salida fácil. Mi abuela también habló con su jefe, diciendo que despedir a José sería incorrecto y poco ético, volviendo a jugar su carta de dulce anciana. Julia fue descubierta teniendo una aventura con uno de sus jefes. Lamentablemente, este jefe suyo estaba casado. La esposa descubrió la aventura, pero no sabía quién era la tercera persona. Obviamente, se presentaron demandas de divorcio y ambas partes acordaron que era un divorcio sin culpa. Eso fue hasta que la esposa recibió pruebas comprometedoras tanto de Julia como del jefe, que fueron enviadas de forma anónima. Mi abuela contrató a un investigador privado para recopilar pruebas suficientes para incriminar tanto a Julia como a su jefe. La esposa no solo demandó el 80% de sus bienes, sino que también presentó una demanda para revocar la licencia de Julia por motivos de depravación moral. A medida que avanzaba la investigación, descubrieron que Julia y su jefe habían estado robando de la empresa. Mi abuela me contó que poco después de que Julia perdiera todo, la vio en el supermercado y decidió entablar una pequeña conversación con ella. Se acercó a Julia con una sonrisa en el rostro y una botella de aceite de oliva en la mano izquierda. Mi abuela es muy tranquila, así que con una sonrisa grande y enfermiza, comenzó a decirle a Julia que era inútil y que sentía mal. Sus padres perdieron el tiempo criándola. Por supuesto, Julia se enfureció y comenzó a gritarle a mi abuela. Un cliente que vio lo que estaba sucediendo llamó al gerente de seguridad. Cuando el gerente preguntó qué había sucedido, Julia comenzó a explicar furiosamente y a repetir lo que mi abuela acababa de decirle. Mi increíble abuela luego puso su sonrisa sombría y dijo que me había abordado porque quería saber si ese era el tipo correcto de aceite de cocina que estaba buscando. No podía leer la etiqueta porque olvidé mis gafas en casa. Lo siento, señorita. No quise molestarte. Solo necesitaba un poco de ayuda. Esto enfureció a Julia. El gerente se volvió hacia mí y dijo, señora, la anciana solo necesitaba un poco de ayuda, y estoy bastante seguro de que la dejaría en paz si simplemente le dijera que no quería ser molestada. Mi abuela luego dijo, está bien, señor. Fui yo quien cometió un error. Lo siento de nuevo, señorita. Espero que tengas un día hermoso por delante. Todos los que vieron el alboroto le lanzaron miradas despectivas a Julia en el supermercado. Algunos fueron incluso muy amables y se ofrecieron a acompañar a mi abuela mientras hacía sus compras. Una cosa que la gente no sabía de mi abuela es que es muy astuta. Sabe cómo jugar la carta de la dulce anciana muy bien. ¿Cuál fue un momento tan brutalmente embarazoso que te hizo querer renunciar a la vida? Tenía 17 años. María era el amor de mi vida en ese momento. Nunca había conocido a nadie como ella en mi joven vida. Creo que por eso me resultaba tan atractiva. Éramos amigos de la infancia. Crecimos en la misma calle. Conocí a su familia toda mi vida. Las cosas entre nosotros cambiaron cuando llegamos a la preparatoria. Ella era popular entre nuestros compañeros. Yo no lo era. Nos distanciamos hasta el punto de apenas interactuar entre nosotros fuera de ocasiones aleatorias en las que nuestras familias se reunían y hacíamos pequeñas charlas sobre eventos en la escuela o lo que estaba sucediendo en la cultura pop. La forma en que la veía cambió por completo un día cuando llegó a la escuela con una camiseta de Slayer cortada que revelaba un tatuaje fresco con la frase latina Carpe Diem. No era el sentimiento del tatuaje. Mirándolo ahora, creo que es bastante gracioso. Fue la audacia que tuvo al entrar a una escuela pública en un pueblo conservador con eso. Ese día me di cuenta de que tenía que decirle algo. Y resultó que era temporada de baile de graduación. Durante 2 semanas, luché por reunir el valor para invitarla al baile de graduación. Cuando finalmente lo hice, decidí que le deslizaría una nota en su casillero cuando fuera al baño durante la clase. Había escrito "Quieres ser mi ángel de la muerte", con mi nombre firmado en el fondo. Al día siguiente, tenía química en el tercer periodo con ella. Podía sentir su mirada de vez en cuando durante la clase. Nos miramos un par de veces. Estaba seguro de que había visto mi propuesta y que la rechazaría con la ira de Dios si alguna vez decidía decirme algo al respecto. Cuando terminó la clase, ella pasó junto a mí sin siquiera mirarme por segunda vez. No me afectó demasiado.
No esperaba necesariamente algo diferente. De hecho, estaba orgulloso de mí mismo por darle una oportunidad. Seguí a todos los demás al pasillo para guardar algunos de mis libros en un casillero y prepararme para el cuarto periodo. Cuando abrí mi casillero, vi mi nota pegada en la parte trasera de él. Brutal. La arranqué y la examiné más de cerca. Para mi sorpresa, había una nueva línea añadida a mi escritura original. Sí, pero solo si vamos de rojo. Me quedé sorprendido. Quería saltar de alegría, pero pensé que cualquier reacción podría revertir la decisión. Así que me comporté con naturalidad y metí la nota en mi bolsillo. Mi racha de buena suerte estaba allí. Había un virus estomacal rondando la escuela y lo atrapé sin saberlo de un amigo mientras estaba en su casa después de la escuela un día. Faltaban 2 días para el baile de graduación. Pensé que podría esperar y ver cómo me sentía cuando llegara el gran día. Pero nada me iba a impedir ir a ese baile con María. La noche antes del baile de graduación, me encontré agachado sobre el inodoro o sentado en él durante la mitad del día. Lo único que comí el día del baile de graduación fue Pepto-Bismol. Y Adam. Todavía me sentía un poco nauseabundo cuando llegué a casa de María para recogerla. Pero sabía que las medicinas me mantendrían estable hasta que terminara el baile. Lo hicieron. El baile de graduación fue genial. De hecho, llevábamos ropa roja y lucíamos geniales en nuestra foto de pareja. Hacia el final de la noche, María me dijo que sus padres le permitían invitar a algunas personas a su casa para una fiesta posterior. Yo lo sabía, pero le dije que no podía ir porque me sentía un poco enfermo. Ella parecía decepcionada. Agarró mi rostro con ambas manos y me acercó unos 6 centímetros de distancia mientras miraba mi alma y me decía que tenía que entrar, que no tenía elección. Así que acepté a regañadientes. La fiesta posterior estuvo bien. Había más personas de las que esperaba. Prácticamente era todo el baile de graduación. Fue interesante ver a personas a las que había conocido durante la mayor parte de mi adolescencia en ese contexto. Mi opinión sobre muchas personas cambió, algunas para mejor y otras para peor. Estaba contento de estar en un rincón observando a la gente. No quería bailar porque cualquier movimiento podría hacer que mi estómago se revolviera nuevamente. En algún momento de la noche, María vino a bailar junto a mí y me dijo que tenía algo que mostrarme en su habitación. Me levantó del brazo y me llevó a su habitación. No era ingenuo. Era la noche del baile de graduación. Ella era mi cita. Y estábamos solos en su habitación. Todavía recuerdo la sensación de su primer beso. Fue mágico. En ese momento, tuve que tomar una decisión. Elegí arriesgarlo todo. Estábamos cerca de llegar a tercera base cuando escuchamos un golpe en la puerta. María gritó ocupado y rió. Luego, desde el otro lado de la puerta, escuchamos a sus papás buscándola. Conozco a los papás de María toda mi vida. Eran personas realmente geniales. Pero no sé si algún padre estaría bien con encontrar a su hija desnuda en la cama con el hijo de un amigo en su casa. María se levantó de un salto y comenzó a ponerse la ropa de nuevo. Yo seguí su ejemplo. Se tomó 2 segundos para arreglar su cabello antes de girarse hacia mí para arreglar el mío. Luego, ella tomó lápiz labial y me señaló la mejilla, y le señalé que tenía una marca en el cuello. Empezó a entrar en pánico. Abrió la puerta y me empujó antes de susurrar bruscamente, distrae por mí. Tomé 2 pasos antes de escuchar mi nombre desde mi izquierda. Cuando me volví, vi una mano extendiéndose para un apretón de manos, e instintivamente puse mi mano en la suya y saludé al padre de María como siempre lo había hecho cuando era más joven. Inmediatamente vi la expresión emocionada disolverse en su rostro. Sacó su mano de la mía. Miró su mano por un segundo. Me preguntó si acababa de salir del baño y se rió de cómo mis manos todavía estaban mojadas. Casi tuve un ataque al corazón cuando me di cuenta de mi error. Acababa de tocar su mano con los fluidos corporales de sus hijas. Me preguntó si había visto a María. Estaba petrificado, así que solo sentí esta noche. Me preguntó dónde la había visto, así que señalé la puerta de su habitación. Abrió la puerta y la vio en el espejo, aplicándose maquillaje en el cuello. Se detuvo por un segundo, luego su rostro se retorció de disgusto al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Solo pude mirar. Se giró hacia mí. Miró alrededor de la fiesta. Levantó la mano hacia su rostro. Luego me miró. La misma mano que usó para estrechar la mía se cerró en un puño. Mi corazón latía fuera de mi pecho. Vergüenza, humillación y bochorno se arremolinaron en mi cabeza. Ni siquiera había terminado de procesar completamente lo que acababa de suceder antes. Él lanzó su puño directamente a mi estómago. Tan pronto como su puño hizo impacto, pude sentirlo venir. Juro que vomité y me tiré un pedo al mismo tiempo. Caí al suelo, sin estar dispuesto a enfrentar a este hombre adulto. Se dirigió furiosamente a su habitación y cerró la puerta de golpe para evitar acabar con mi vida. Mientras yacía en el suelo, escuché risas provenientes del resto de las personas en la fiesta. La adrenalina hizo que no pudiera sentir el dolor tanto como podía sentir la vergüenza de mi error. Estaba seguro de que se burlaban de mí por rendirme tan rápido hasta que vi a alguien señalar mi trasero. Fue entonces cuando supe que la situación era mucho peor de lo que pensaba. Cuando recuperé la sensación en mis piernas después de que la adrenalina se desvaneciera, sentí una sensación húmeda y pastosa corriendo por mi interior. Había ensuciado mis pantalones frente a toda la clase de una manera tan agresiva que podía sentirlo deslizándose por mi espalda. Esto no fue un terror común que logró asomar la cabeza y rozar mis calzoncillos. Esto fue una diarrea violenta y explosiva que había salido disparada tan fuerte que pude sentir cómo subía por mi espalda. El resto de la secundaria fue brutal para mí. Había ganado el apodo de Scatman y tuve que llevarlo con todo el orgullo posible. No sé si lo habría logrado si no hubiera tenido a María a mi lado. Hoy, Juan y María están felizmente casados con 2 hijos. Pero nunca olvidaré el día en que mi suegro me dejó sin aliento. Dudo que él tampoco lo olvide. ¿Quién es la persona más inesperada con la que terminaste saliendo? Salí en una cita con un chico que intentó robarme. Hace 2 años, regresé a casa después del funeral de mi padre.
Tan pronto como abrí la puerta de mi apartamento, un tipo que sostenía una palanca salió de mi cocina, sosteniendo mi televisor. Vivo en la ciudad, por lo que los robos son comunes. El tipo comenzó a gritarme y dejó caer torpemente mi televisor y empezó a sostener la palanca como si fuera un bate de béisbol. Estaba tan atónita por lo que estaba ocurriendo que no me moví. El tipo me gritó que vaciara mis bolsillos debido al estrés de los últimos días con la muerte de mi padre. Simplemente empecé a entregar mis cosas, no por miedo a lo que estaba ocurriendo, sino porque esta era literalmente la peor época de mi vida. El peor momento, el peor minuto en segundos, mientras lloraba histéricamente. Le di mi billetera. Simplemente me senté en el suelo y abracé mis rodillas y le dije entre lágrimas que tomara lo que quisiera. Dudó, me miró. Dejó caer mi billetera y se sentó a mi lado. Inmediatamente empezó a reconfortarme. Empezó a disculparse. Puso mi televisor de nuevo en la mesa y me dijo que no estaba dañado. Me dijo que había perdido su trabajo y que su mamá necesitaba medicinas que él no podía pagar, y que estaban sin hogar. Me lo contó todo mientras yo sollozaba. Lloré por mi padre, que se había ido. Lloré por mi futuro, porque era incierto. Y lloré porque mi hogar había sido invadido de la manera más violenta. Durante unos buenos 10 minutos, estuve sentada en el suelo con un tipo que tenía la intención de robarme, diciéndome que todo estaría bien y que lo sentía mucho. Me suplicó que no llamara a la policía. Yo simplemente empecé a gritarle que se fuera. Se fue corriendo tan rápido que dejó la palanca atrás. Se la lancé mientras corría por la calle. 2 días después, llegué a casa del trabajo y él estaba sentado frente a mi puerta. Tenía tanto miedo que saqué mi teléfono. Pero tenía esta expresión de remordimiento y arrepentimiento en su rostro. Me dijo que le había contado a su mamá lo que había hecho, y ella me preparó una sopa. Me entregó un pequeño tazón envuelto en papel de aluminio. De nuevo, estaba tan atónita y abrumada y enojada que le abofeteé el tazón de las manos y se rompió en el suelo. Le dije que se fuera o llamaría a la policía. Se fue. Lo recuerdo. Parecía molesto. Dejé la sopa y el tazón roto afuera de mi puerta, casi como una advertencia para que no volviera. Cerca de 3 meses después, recibí una nota en mi buzón de correo de ese chico. Me dijo que su mamá había fallecido y que ya no estaban sin hogar y que tenía un trabajo. Quería devolverme por haber invadido mi apartamento. Anotó su dirección y me dijo que era bienvenida a invadir su lugar si quería. Pero no tenía muchas cosas. Todo esto me abrumó. Tiré la carta, pero recordé su dirección. Recuerdo haber pasado por allí un día, por curiosidad. Era un edificio de apartamentos desgastado al otro lado de la ciudad. Él iba subiendo a su habitación y me vio. Saludó. Me di la vuelta y me fui. Él corrió detrás de mí y se disculpó de nuevo. Me dijo que nunca quiso hacer lo que hizo. Me mostró el programa del funeral de su mamá que guardaba en su billetera. No estaba mintiendo. Ella era real. Él era real. Era una persona real. No sé qué fue, pero le creí. Poco a poco comenzamos a acercarnos como personas. No puedo describirlo. Después de un año de mantener la comunicación y aprender quién era él, se inscribió en un colegio comunitario local y comenzó a tomar cursos para obtener créditos antes de postularse a la universidad. Lo ayudé a estudiar para su clase de historia. Era bueno en matemáticas y ciencias, aunque nunca lo invité a mi apartamento. Sin embargo, sin importar cuánto lo conociera, todavía tenía miedo de él. Y él lo sabía. Sabía que no podía confiar en él. Entonces, una noche salimos a tomar café porque él dijo que tenía un examen en su clase. Cuando llegué allí, dijo que había olvidado su libro. Simplemente hablamos un rato. Nos reímos. Y luego me dijo que quería cocinarme. Por impulso, decidí invitarlo a mi apartamento después de recoger algunas cosas en el supermercado. Vino. Estaba tan nerviosa que temblaba. Él lo notó. Apretó mi mano y luego cocinó la cena. Fue increíble. Conversamos. Nos reímos. Nos sentamos en el suelo y vimos una película en la televisión. Intentó robar. Hicimos chistes al respecto. Y luego me dijo que extrañaba a su mamá. Le di un abrazo. Luego se fue. No sabía lo que sentía, pero sabía que ya no podía renunciar a la gente. Algunas personas simplemente tienen mala suerte en la vida. Supuse que tal vez las cosas encontrarían una forma de solucionarse. También extrañaba a mi papá. Tal vez mi empatía por él sea la razón por la que no vi venir el tornado. 6 meses después, todo se derrumbó. Me importaba él. Cuidaba de él. Lo hacía. No puedo negarlo. En enero, justo después de que comenzara el año nuevo, recibí una llamada telefónica a las 2:30 de la madrugada de parte de él. Estaba en la cárcel. Él y 2 amigos suyos fueron arrestados por intoxicación pública y por estar en posesión de sustancias. Quería que lo sacara bajo fianza. Soy una maestra que vive con el salario de maestra. Le dije que no podía. Fue entonces cuando todo se desmoronó. Antes de eso, él y yo habíamos sido increíblemente cercanos. Pasamos la Navidad juntos. No tenía suficiente dinero para un boleto de avión a casa, así que me quedé en la ciudad. Él vino. Cocinamos y vimos películas antes de Navidad. Pasamos el día de Acción de Gracias juntos. Lo ayudé a estudiar. Lo ayudé a poner en orden sus finanzas. No tenía idea de cómo hacer impuestos y todas esas cosas de adultos, como él decía. Pero noté que estaba haciendo cosas que normalmente no haría. Él venía a cualquier hora de la noche, visiblemente en pánico, y me preguntaba si podía quedarse conmigo. Lo amaba, sin hacer preguntas. Dejé de hacer preguntas porque quería creer que era bueno y que todo estaba bien. Empezó a preguntarme si mentiría y diría que no lo conocía si otras personas preguntaban por él. Esto me asustó, pero supuse que tenía que ver con cuestiones de trabajo. Quería que fueran cuestiones de su trabajo. Fue liberado de la cárcel aproximadamente una semana después. No me habló. Llamé a su apartamento. Nada. Llegué a casa del trabajo un día y una mujer estaba esperando afuera de mi puerta.
Parecía desaliñada. Llevaba una camiseta sin mangas y chanclas en pleno enero en el noreste. Hacía frío cuando intenté abrir la puerta de mi apartamento. Empezó a atacarme verbalmente. Me dijo que me mantuviera alejada de él como si fuera su dueña. Me dijo que sabía lo que le había hecho y que recibiría lo que merece. Se fue. Estaba aterrorizada. Antes de llamar a la policía, decidí llamar a su apartamento una última vez. Él contestó. Le hablé sobre la mujer. Se disculpó. Dijo que estaba viendo a esa mujer. No tenía intención de que viniera y se interpusiera. Pero eso me llevó a otra pregunta. ¿Cómo sabía ella dónde vivía? ¿Y cuántos otros sabían dónde vivía yo? Dudó antes de responder. Recuerdo eso. Solo dijo que lo sentía. Inmediatamente, hice una maleta de viaje, agarré mis objetos de valor y me fui a un hotel. Usé mi tarjeta de crédito de emergencia porque ya no me sentía segura por culpa de él. Volví a mi apartamento al día siguiente. Todo estaba bien. Él vino a disculparse. Le dije que se fuera. Empecé a llorar. Cuando estoy enojada, lloro. Él intentó abrazarme, pero recuerdo que cogí un estante desmontado de IKEA para protegerme. Exigí saber qué estaba haciendo. Me dijo que estaba vendiendo sustancias. Me dijo que tenía que hacerlo porque conocía a personas que lo lastimarían. La vida, supongo. No sé. Le dije que se fuera. Nunca quiero verlo de nuevo. Y así sucesivamente. Se enfadó y luego amenazó con regresar con sus amigos. Estaba llena de culpa por confiar en él. Se disculpó de nuevo y dijo que lo sentía mucho. Estaba cuestionando todo sobre él. Lo empujé fuera y cerré la puerta con llave. El programa de enseñanza me trasladó a varias escuelas en todo el país. El año pasado, presenté una solicitud para mudarme al otro lado del país para estar más cerca de casa. 2 semanas después de este encuentro con él, descubrí que mi solicitud fue aceptada y estaba programada para mudarme en marzo. Mi apartamento fue allanado y vandalizado a principios de febrero. Por la noche, él venía a golpear mi puerta. Llamaba a la policía, pero siempre se iba antes de que llegaran. Este tipo comenzó a acosarme. Nunca se robó nada, solo rompió cosas. Rompieron una botella de vidrio que mi papá hizo para mí cuando tenía 6 años. Sabía cuánto significaba eso para mí. Se rompió la semana antes de irme. Lo vi afuera de mi edificio. Llamé a la policía. Se acercaba a mí, y recuerdo sentir una rabia ardiente en mí. Era un calor rojo y furioso que me inundó. Tomé mis llaves, que estaban en un cordón, y simplemente empecé a golpearlo. Terminé fracturándole el hueso orbital después de que cayera al suelo. Empecé a darle patadas. Quería que muriera. Realmente lo quería. Luego pensé en lo que pensaría mi papá. Pero luego me di cuenta de que no soy mi papá. Nunca seré él. Soy diferente. Esto es diferente. Las personas son diferentes. No todas son buenas, pero algunas lo son. Soy buena. Soy una persona buena. Cuando la policía llegó y lo interrogaron, se dieron cuenta de que él era el que me estaba acosando. Estaba buscado por una serie de otros cargos. Nunca lo volví a ver. Ahora estoy sentada en mi nuevo apartamento en una ciudad completamente nueva. El alquiler es más barato. Vivo en un vecindario de ancianos. Son amables. Les encanta que enseñe a niños. Se sienten seguros. Supongo que algunos días dejo la puerta de entrada abierta para que entre una brisa. Nunca tengo miedo. La playa está a solo 7 minutos a pie desde mi puerta trasera. Estoy feliz, así que estoy cerrando este capítulo. Está hecho. Se acabó. Estoy cansada. Oficiales de policía. ¿Alguna vez han tenido que arrestar a un miembro de la familia? Soy un oficial de policía gay y mi suegra, María, odia esas dos cosas de mí. Recuerdo el día como si fuera ayer cuando mi compañero y yo salimos de la comisaría para ir al coche patrulla. Vi a María. Se acercó a mí. No lo suficientemente cerca para una conversación, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera oírla. Empezó a decir algo sobre mi novio y el dinero que necesita de él. La vi, pero la ignoré completamente. Simplemente pasé junto a ella sin decir una palabra y fui directamente al coche patrulla para comenzar mi turno. Retrocedió un poco, esperó hasta que subiéramos al coche y justo antes de encender el motor y empezar a conducir, agarró una piedra del tamaño de un puño de un macizo de flores cercano y la lanzó contra el parabrisas de nuestro coche. Los cristales de nuestros coches son bastante resistentes. Afortunadamente, se agrietó pero no se rompió. Y no terminé con la cara llena de vidrio. No estaba conduciendo. Mi compañero estaba al volante y era obvio que apuntaba al asiento del pasajero, donde yo estaba sentado. Luego probablemente se dio cuenta de que hacer eso a un coche de policía frente a 2 oficiales de policía en una comisaría no era lo más inteligente que podía hacer. Y se dio la vuelta y salió corriendo. Salí y la perseguí. Esta persecución no fue muy larga. No llegó lejos de la comisaría cuando la alcancé en un parque cercano. Y fue entonces cuando comenzó a armar el mayor escándalo que jamás había visto. María no tenía intención de dejarme ponerle las esposas. En cambio, se dejó caer al suelo y empezó a gritar pidiendo ayuda. Ten en cuenta que era temprano en la mañana, pero ya había bastantes personas en el parque. Estaba gritando a todo pulmón. Me están maltratando. Llamen a la policía. Este no es un oficial de policía real. Está tratando de secuestrarme y cosas así. Estaba gritando tan fuerte pidiendo ayuda que todos en ese parque dejaron lo que estaban haciendo y nos miraron. No hubo una sola persona que no nos estuviera mirando. Puedes pensar que soy un hombre y ella es una mujer, así que debería poder retenerla. Pero en realidad, no es tan simple. Ella estaba golpeando, arañando y mordiendo. Me estaba escupiendo. Además, durante la lucha, me dio varias patadas bastante fuertes y dolorosas. Sinceramente, en este punto, tenía todo el derecho de usar una pistola eléctrica. Pero no lo hice.
Mi compañero vino con el coche y me ayudó. Juntos, logramos esposarla. El siguiente problema fue meterla en el coche patrulla. En la patrulla, los coches son como furgonetas. La puerta trasera se abre y hay una jaula con un banco donde puedes poner a la persona. Y María no iba a entrar allí sin pelear. Incluso con las manos esposadas, estaba pateando la puerta, abriendo las piernas muy anchas para que no pudiéramos meterla. Y cuando la metimos, puso los pies en la puerta. Así que no podíamos cerrar la puerta mientras ella hacía todo esto. Nunca dejó de gritar que le estábamos rompiendo los huesos, que no teníamos derecho a tratarla así, que esto iba contra la ley y seguía pidiendo a la gente que llamara a la policía de verdad. En toda mi carrera como policía, nunca he tenido un arresto como este. He arrestado a muchas personas ebrias, a muchas personas agresivas, a muchas personas extrañas. Pero esto que ves aquí fue una de las cosas más estúpidas que he visto. La llevamos a la comisaría, y si ya tuvimos problemas para meterla en el coche, ahora no quería bajarse. Se aferraba a los barrotes y literalmente tuvimos que agarrarla y sacarla. Una vez adentro, María exigió inmediatamente ver al capitán. No estaba escuchando. Cuando tratamos de explicarle que el capitán no iba a hacer nada por ella y que no debía molestarnos. Insistió en que tenía derecho a ver a alguien superior, y técnicamente tenía razón. Así que fuimos a buscar al capitán para ella, quien la reconoció. La última vez que vino a causarme problemas, no estaba muy contento de verla. María dijo que quería presentar una queja sobre este oficial, señalándome. Dijo que abusé de mi poder, usé demasiada fuerza en ella y ni siquiera me importó que fuera una mujer frágil. Afirmó que torcí sus manos y la empujé brutalmente al coche. El capitán pidió ver la grabación de mi cámara corporal. Esta es una de las razones por las que usamos cámaras corporales todo el tiempo. Si el sospechoso dice una cosa y el oficial dice algo diferente, entonces puedes ver la grabación y ver lo que realmente sucedió. Así que el capitán reprodujo la grabación para que todos la vieran, y le preguntó a María, ¿qué es esto, señora? Como estaba claramente ignorando mis órdenes en la cámara, María respondió, esto soy yo luchando por mi vida. Es un instinto de supervivencia. Pensé que tomaría la pistola y me dispararía en la cabeza. El capitán respondió, no, señora, esto es su resistencia al arresto. Si un oficial le está dando una orden legítima, se supone que debe obedecer. Y si no obedece, el oficial tiene el derecho de usar una cierta cantidad de fuerza para detenerla. María dijo, y no estoy bromeando. No recibo órdenes de gusanos. Los gusanos no deberían ser policías. Dijo el insulto, mientras me miraba con furia. Se le acusó de vandalismo, huir de la policía, resistirse al arresto y agredir a un oficial. Y justo cuando iba a ser llevada a la cárcel, María comenzó a quejarse de repente de que no se sentía bien. Dijo que le dolía el corazón y se sentía mareada. Su presión arterial estaba demasiado alta y quería una ambulancia. Y nos dimos cuenta de que probablemente lo estaba pensando, pero solo para estar seguros, no estábamos equivocados. Y no murió al llegar a la cárcel. De todos modos, llamamos a una ambulancia. Los paramédicos vinieron y la examinaron, y tal como pensábamos, estaba bien. Su ritmo cardíaco estaba normal. Su presión arterial estaba normal. No necesitaba ser hospitalizada. Estaba pensando, ¿qué crees que habría pasado, María? Los cargos no desaparecen solo porque vayas al hospital. Probablemente no sabía eso. Incluso si hubiera sido hospitalizada, un oficial habría ido con ella y se habría quedado con ella todo el tiempo. Y tan pronto como estuviera bien de nuevo, la habrían llevado a la cárcel de todos modos. No habría podido escapar si eso es lo que estaba pensando hacer. La ambulancia se fue. Y aunque nuestro capitán es un hombre muy tranquilo y compuesto en este punto, parecía muy agitado. Preguntó, señora, ¿ya se acabó el circo o va a seguir con más tonterías? María luego le preguntó si iba a castigarme, y él respondió que no, no iba a castigar a un oficial simplemente por hacer su trabajo. Y luego María lo miró directamente y dijo, ¿tú también eres un gusano? Al principio no podía creer que realmente le hubiera preguntado eso al capitán. Sé que no es gay, pero esto probablemente fue lo más inapropiado que podría haber hecho. Él sabe que soy gay porque me vio obligado a salir del armario cuando María trató de causarme problemas antes. Cuando María trató de causarme problemas hace un tiempo. El capitán ordenó que la llevaran a la cárcel de inmediato. Y aún así, ella aún tenía la audacia de seguir hablando. Insistió en hacer una llamada telefónica para que pudiera llamar a su hijo y hacer que pagara su fianza. No estoy seguro de por qué piensa que mi novio la va a liberar esta vez cuando no lo hizo la última vez. Dado que no era la primera vez, lo llamé primero y le dije que su madre había sido arrestada. Él parecía bastante complacido, ya que está cansado de su comportamiento. El capitán ofreció a mi novio venir a la comisaría y ver la grabación si lo deseaba. Pero realmente no queríamos mostrarnos como una pareja gay más de lo absolutamente necesario. María llamó a mi novio y él se negó a pagar su fianza, y mi colega dijo que ella lloraba todo el camino a la cárcel. Enfrentaba cargos por agredirme como oficial. El sistema de justicia se encargaría de su caso ahora. Decidí que lo mejor que podía hacer era vivir mi vida abierta y felizmente con mi novio, sin dejar que el odio de María oscureciera nuestro amor. Mentir sobre mí en el trabajo. Te estás muriendo sin tu seguro de salud. Trabajo de forma remota en el Reino Unido para una gran empresa de tecnología brindando soporte de software. Soy parte de un equipo con miembros de todo el mundo. He estado en este trabajo durante unos 10 años, y aparte de los problemas importantes que he tenido con este chico, realmente disfruto de mi trabajo. Cuando comencé en la empresa, no diría que era inexperto. Tenía unos 7 años de experiencia en la industria. Definitivamente era inexperto en la empresa. Pero el trabajo para el que fui contratado utiliza tecnologías con las que me sentía cómodo. El punto que estoy tratando de transmitir aquí es que no estaba completamente ajeno a todas las aplicaciones respaldadas por nuestra empresa. Todos en mi equipo eran muy amables y estaban dispuestos a ayudar. Excepto Juan.
Juan es probablemente lo que llamarías el gurú del equipo, a unos 5 años de la jubilación y parte de los muebles de la oficina, había estado en la empresa durante casi 40 años. Todos etiquetaban a Juan como el único al que acudir cuando estabas realmente en apuros. Cuando comencé, de hecho encontré que Juan tenía un conocimiento muy alto y la mayoría de las veces tenía respuestas a cualquier pregunta oscura que pudieras tener. Las cosas iban muy bien y nuestro equipo funcionaba bien. Con el tiempo, también llegué a conocer al resto del equipo. Y mi mejor amiga era una mujer llamada Marta. Tenía una edad y nivel de experiencia similares a los de Juan y, en mi opinión, era tan conocedora como él. Un día, Marta y yo estábamos en una breve llamada charlando sobre un problema de trabajo. Cuando empezamos a hablar de otras cosas, hablamos de nosotros mismos y también del equipo. Yo había dicho que aún no había conocido a nadie en persona, y fue entonces cuando ella me dijo que había conocido a Juan en persona hace un par de años. Ambos estaban en los Estados Unidos y los invitaron a una conferencia tecnológica en Nueva York. Me dijo que tenía graves problemas de salud debido a su peso y que cuando estaba en casa a menudo necesitaba oxígeno y medicamentos. Su plan era aguantar hasta poder jubilarse temprano para que no tuviera que preocuparse por pagar su seguro médico. Eso me pareció un plan lo suficientemente razonable, y pronto estábamos hablando de otra cosa. El problema comenzó alrededor de 2 años después de que ingresé a la empresa. Empezamos a movernos en una nueva dirección en cuanto a las aplicaciones que íbamos a ofrecer a los clientes. Y para lograrlo, nos capacitaron en un montón de cosas nuevas. Lo vi como una gran oportunidad, un igualador. Si nadie en nuestro equipo tenía experiencia con este nuevo software, entonces estaría en igualdad de condiciones con todos. Esto me fue muy bien y puse mucho tiempo y esfuerzo en aprender lo máximo posible. Juan no mostraba mucho interés en las cosas nuevas. Seguía dedicando la mayor parte de su tiempo a las herramientas antiguas en las reuniones del equipo. Claramente se le notaba molesto de que su estatus de gurú gradualmente se volviera cada vez más insignificante. No era algo personal. Trabajamos en software y tienes que adaptarte para mantenerte competitivo. Con el tiempo, quedó claro para el equipo cuánto trabajo estaba poniendo, y estaba en camino de convertirme en el especialista en el nuevo software. Durante este tiempo, Juan comenzó a atacarme por cualquier cosa que pudiera manejar plausible. Por ejemplo, si llegaba tarde a una reunión del equipo porque una llamada de cliente se alargaba, se aseguraba de interrumpir cualquier cosa que se estuviera diciendo para comentar algo como bueno, mira quién ha decidido honrarnos con su presencia. Aunque él mismo había sido culpable de lo mismo en el pasado, cosas como cambiar el correo electrónico que enviaba que lo incluía a él y a nuestro jefe en un correo electrónico. Respondería con alguna queja o observación no relacionada, completamente irrelevante para lo que realmente se estaba discutiendo. Un día, Marta me llamó y me preguntó cuál era mi problema con Juan. Le dije que no tenía ningún problema en absoluto con él y que él simplemente parecía tener algo en mi contra. Ella dijo que si lograba averiguar algo, me lo informaría. Las cosas continuaron así durante un par de años. Seguí siendo el especialista y él siguió tratando de desacreditarme y pintarme en la peor luz posible. Un día tuvimos un incidente importante, uno que literalmente podría haber costado a la empresa millones en multas de SLA si no se hubiera resuelto rápidamente. Nuestra gerente nos dividió en equipos para solucionar áreas específicas y me emparejó con Juan. No estaba contento al respecto, pero en fin. Yo era un profesional. Hicimos una llamada y comenzamos a trabajar en el problema a medida que avanzaba nuestra llamada. Estaba quedando claro por qué él no me caía bien. No sabía nada sobre la nueva aplicación. No había hecho ningún trabajo en ella. Todo lo que le pedía que verificara, necesitaba que lo guiaran. Incluso para las tareas más básicas. Finalmente, simplemente compartí mi pantalla y le dije que me observara. Entré en el sistema a través de tantos registros y finalmente encontré que el problema estaba en una actualización reciente que habíamos instalado. En este punto, él colgó la llamada. En ese momento, no pensé mucho en eso porque usábamos Skype para negocios y podía ser un poco inestable. Simplemente continué con lo que estaba haciendo. Nuestro procedimiento era no deshacer ningún cambio hasta que fuera aprobado por el gerente senior porque yo era el responsable de implementar y revertir parches. Hice algunas notas sobre lo que necesitábamos hacer y luego volví a la llamada principal. No estaba preocupado en absoluto porque las actualizaciones problemáticas sucedían de vez en cuando. Simplemente no solían tener este nivel de impacto. Tan pronto como lo hice, fui absolutamente destruido por el gerente de incidentes. Aparentemente, Juan había regresado a la llamada grupal e informado a todos los presentes que la interrupción había sido causada por un error que yo había cometido en el proceso de implementación y que Juan me había dicho cuál era la corrección correcta, pero me había negado a implementarla. En ese momento, estaba furioso. Había dicho con precisión la causa del problema porque yo mismo le había demostrado cómo encontrarla. Incluso le había mencionado tontamente lo que pensaba que solucionaría el problema debido al tiempo que él había estado en la empresa en comparación conmigo. Solo nuestro equipo inmediato sabía la verdad sobre quién era realmente la persona más calificada en esta situación. Su reputación histórica todavía tenía mucho peso con las personas que no trabajaban con él a diario porque este incidente fue tan importante. Más de 100 personas estaban en esta llamada, varias de ellas 2 o 3 niveles por encima de nuestro equipo. Me hizo parecer un idiota imprudente e incompetente, y la gente le creyó. A pesar de las protestas de mi gerente, fui disciplinado y recibí una advertencia verbal. Mientras tanto, él fue felicitado por evitar un posible desastre para la empresa y le dieron un reconocimiento. Estaba tan enojado y un tiempo después, Marta me llamó. Aparentemente, Juan había estado presumiendo con ella de haber puesto en su lugar a ese inteligente y presuntuoso. Ella estaba sorprendida y le preguntó de qué estaba hablando. Su verdadero problema era que él pensaba que lo había faltado al respeto al intentar asumir su papel como especialista en el nuevo software. Esa no era mi intención en absoluto. No veía como mi culpa que él fuera demasiado flojo para hacer el trabajo de nuevo. Lamenté con Marta que no hubiera grabado la llamada. Ella se rió y dijo que Skype muestra cuando estás grabando una llamada y que él nunca hubiera revelado todo mientras estaba siendo grabado. Tuve de inmediato una idea brillante. Decidí enfrentar a Juan uno a uno.